es el que oficializa y nombra los observadores oficiales. Hasta hace unos años, pues era observador oficial aquella persona porque tenía suficiente experiencia y no teníamos un control exhaustivo de quién tenía, si lo conocía o no lo conocía. Y desde la Comisión Nacional de Vuelo Aéreo, que está Carlos, está Miquel, está Pino y estoy yo, pues digo, oye, vamos a tratar de formalizarlo un poco para que, bueno, pues al final la gente pueda pagar un vuelo, pues que se haya conocido este paso, al menos al código deportivo, porque a veces lo que nos pasa, y a Carlos lo sufre, que nos llegan a formular peticiones y la verdad que no coincide, que no son válidos, y es muy desagradable a alguien que ha sometido, que ha hecho el vuelo, devolverle los papeles diciendo, oiga, que a usted no ha pasado por la puerta de salida, como me ha pasado en varias ocasiones, es decir, definen el triángulo y tal, pero luego no pasa por la puerta de salida, con lo cual ese vuelo no es válido. El observador oficial debiera haber filtrado y haberle dicho a esa persona, oiga, que no ha pasado la puerta de salida, que este vuelo no es válido, en vez de tener que enviarlo y luego que nosotros se lo rechacemos, ¿vale? Luego está la zona de observación, los puntos de viraje, ¿okay? En la zona de observación puede ser las diferentes partes que ahora veremos, que son la puerta de salida, los puntos de viraje y la puerta de llegada. Y lo que en el caso de los puntos de viraje, lo que hacemos es que llamamos lo que se llama el flight fuselage. A ver si soy capaz de pintarlo aquí. Tenemos así dos partes aquí tenemos el punto de viraje, aquí hay un círculo, le llamamos una lata de cerveza de 500 metros, y luego está lo que llamamos esta zona es la zona del observador, en que a partir de ahí tú puedes mirar aquí. Normalmente lo que te va a interesar siempre, en el momento que tocas el Bitcan, seas capaz de darle la vuelta, pero si tienes algún problema o hay una tormenta, también es válido el ir por esas zonas, ¿vale? Bueno, más. Luego tenemos el concepto de distancia, ¿okay? Distancia es la medición en términos geodésicos entre los dos puntos. Si tú vas de aquí a aquí, pues lo que te da en términos geodésicos entre esos dos puntos, ¿vale? Los puntos de viraje, si la prueba lo exige, tienen que estar definidos y puestos en el registrador de vuelo, ¿ok? Eso es lo que se llama los waypoints. Luego tenemos la línea de salida, que en todas las pruebas tú lo puedes definir por defecto. Son 3 kilómetros a cada lado, o sea, una línea de 6 kilómetros, y tiene que haber un punto en la mitad de ese círculo, ¿vale? Al menos un punto aquí y un punto aquí. Entonces, interpolamos, y este punto, aunque tú no lo tengas registrado, ese punto por interpolación es el punto de salida, de cruce de la línea de salida. En la línea de llegada puede ser también una línea, o puede ser, como mayormente se usa últimamente, puede ser un círculo. Y lo mismo, este es el punto de llegada. Cuidado, porque a veces la distancia te la vas a marcar aquí, ¿okay? En algunos sitios, pero ojo, que la límite de llegada es este, no es este, ¿no? Es importante, porque a veces si vais a tener una prueba de 500 kilómetros, .0001, ¿ok? Y tú has puesto y te está dando que la distancia es hasta aquí, ¿ok? No, la distancia que has descubierto es hasta... Si tú has definido la línea de llegada esta, es aquí. Pero si has definido el círculo, ¿ok? O el cilindro de llegada, la distancia es hasta aquí,
¿vale? Entonces, va a ser la distancia desde aquí, aquí y ahí, ¿vale? Entonces, es importante la altura de salir. Tú sales a una altura, te regalamos, por así decirlo, ¿ok? 1000 metros, ¿ok? Es decir, si tú sales de aquí a 6000, muy alto, ojo, porque no te sirve, porque te quitamos esa altura que ha salido extra en base a un coeficiente que está definido en el código, ¿vale? Entonces, los tipos de vuelo que puedes tener, ¿ok? Puedes ir a buscar récords de altura. Entonces, en este sentido, cuando tú vas a buscar un récord de altura, lo que defines, hay dos tipos de récords de altura. Uno es en altura absoluta, ¿ok? Y en altura relativa, lo que has ganado desde la suelta. La altura absoluta no intentéis, porque está ahora en 72.000 pies, ¿ok? ¿Vale? Sí lo hay. Sí lo hay. El récord de España sí que hay, está definido, sí. Y la ganancia también, ¿ok? Pero... ¿Dónde está publicado eso? Yo lo encontré. En breve estará publicado en la página de la Federación. Ya era hora. Tienes, entonces, luego tienes el récord, esos son los récords de altura, ¿vale? Luego tienes los récords de distancia, ¿okay? Y en distancia hay varios tipos de récords. Uno es en distancia prefijada, ¿okay? Tanto en ida y vuelta, triángulo phi. Triángulo phi es aquel que ninguna de los lados del triángulo es más del 28% del total. O sea, sencillamente no tiene por qué ser un triángulo equilátero, es casi el equilátero, ¿ok? Entonces, se diferencia la distancia de triángulo sin definir, o sea, si puede tener un triángulo que sea así, este triángulo, es un triángulo que es válido, pero no es un triángulo phi. Los triángulos phi, en principio, son más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque, claro, aquí si tú tienes aquí, coges la ladera de los montes aquí, pues hacer un triángulo de 300 kilómetros es relativamente sencillo. Si ya no tienes que hacer un triángulo phi, ya tienes que irte pues, más arriba de Valladolid o por ahí, ¿verdad? Para que sea un triángulo phi. Por lo tanto, en principio es más dificultoso, con lo cual se diferencia entre los triángulos normales, ¿okay? Sin ninguna limitación, y los triángulos phi. Y luego los triángulos son con 3 puntos de viraje, y luego hay el triángulo phi. Cada uno, los récords son a nivel o bien nacional, continental y mundial, ¿vale? Entonces, esta información está publicada. Los récords nacionales, la comisión ahora ya tuvimos una reunión el otro día, vamos a publicar estos datos en la web de la FAE, y de ahí veis que hay como 20 y tantos tipos de récords, 22, ¿verdad? Si me recuerdo bien, Carlos, 22 tipos de récords, ¿ok? Ya te digo, porque van de todo tipo de categorías, pues cada uno de ellos, y en cada uno de ellos hay un récord. Una cosa que es importante decir es que, así como para los vuelos normales, pues al final, si tú tratas de engañar, te estás engañando a ti mismo. En los récords, el señor Carlos y Rafa, estos lo van a mirar con lupa, porque claro, tú el récord se lo estás quitando a alguien, ¿no? Es decir, en principio. Y vamos a hablar de los diamantes, de los valles, ¿okay?
En los valles tenemos dos tipos de badge, el de plata, ¿ok? El de plata, para ello se requiere un vuelo de más de 5 horas desde la suelta, ¿ok? Entonces normalmente exigimos pues, eso, que sean por 5 horas 10 minutos, 5 horas 15 minutos. Claro, si es un vuelo de 5 horas y 1 minuto, normalmente no lo damos por bueno, pero bueno, te han tenido que remolcar, ¿ok? Por lo tanto, decirle a la gente que no apure tanto, o sea, que ya que está, pues que aguante 10 minutillos más, aunque sea de mala manera, pero que aguante ese tipo de tiempo. Luego se requiere un segundo vuelo, puede ser el mismo, todo se puede hacer en el mismo vuelo. Un vuelo de más de, que tenga una línea recta de más de 50 kilómetros, ¿ok? Es decir, puede ser que sea que este tramo, este puede ser de 10, este puede ser de 30, pero que este tramo al menos sea de más de 50 kilómetros y que tenga una ganancia de altura de más de 1000 metros. Esta es una prueba que antaño, cuando se hacía en avioncitos de madera, pues era una prueba, lo que le dicen un suado, porque pues tenía su cierto valor. Hoy en día ya, la verdad que ha quedado un poco como un paso inicial, y aparte que es para gente que, pues, que está suelta o que lleva relativamente poco tiempo. Pero vaya, el C de plata es una cosa bastante sencilla de tener. ¿Okay? El C de oro, ¿okay?, lo que exige es un vuelo de más de 5 horas, que te sirve el vuelo del C de plata, un vuelo de más de 300 kilómetros, y no tiene por qué ser prefijado, con más de 300 kilómetros es suficiente, y una ganancia de altura de más de 3000 metros. ¿Okay? Si el vuelo a su vez era ya prefijado, de más de 300 kilómetros, te damos el C de oro con el diamante de distancia prefijada, que es cuando tengas, y el diamante de distancia prefijada le puedes poner sobre tu C de plata o sobre tu C de oro. ¿Okay? Puede ser que no tengas no hayas pero es decir, sobre el momento que tú tengas un vuelo de más prefijado de más de 300 kilómetros, ¿okay?, tienes el diamante de distancia prefijada, ¿vale? Entonces, C de oro, vuelo de más de 5 horas, un vuelo de más de 300 kilómetros y una altura de más de 3000 metros. Con esos tres requisitos te damos el C de oro. ¿Okay? Lo que decía que a veces es importante que tú no has conseguido la altura, ¿okay?, porque claro, la altura al final tiene que ser que sale un día bueno, no es que te hayas peleado mucho, sino que sale el día bueno y ese día coges los 3000 metros con una cierta facilidad. Pero claro, en verano porque son un número muy limitado de días, que no suele caer el sábado y domingo, y entonces tardas varios años. A mí yo tardé 4 o 5 años en sacar el vuelo de altura. Pues bueno, por eso, si no sale un día muy bueno, sí, pero es cierto, está trabajando. Entonces tiene que ser día bueno, fin de semana, e ir a por ello. Por eso que a veces cuando has hecho el vuelo de 300 kilómetros, tú puedes pedir el diamante de distancia sobre tu C de plata, ¿vale? El siguiente diamante es el diamante de distancia libre de 500 kilómetros. No tiene por qué ser prefijado, es distancia libre. Un vuelo de más de 500 kilómetros te da derecho al diamante de distancia libre, ¿vale? Y puede ser cualquier cosa que sea más de 300 kilómetros, de 500 kilómetros te sirve. Y el tercer diamante es el diamante de altura, ¿okay?, que es cuando consigues una altura. Tanto el de 300 libre como el de 500 es con máximo 3 puntos de viraje.
El máximo 3 puntos de viaje, sí, sí. Lo importante la escalación. Y luego el diamante de altura es cuando has conseguido una ganancia de altura de más de 5.000 metros. ¿Okay? Que es lo mismo. Ahí pues tienes que irte a un sitio donde normalmente hay onda. No sé, aquí en España pues vas a la Cerdaña o vas a Santa Cilia. Aquí alguna vez, pero ya es más difícil. Tiene que haber visto el sur con cierta fuerza y demás. Por eso que es más complicado sacárselo. Cuando tienes los 3 diamantes con el cruce de oro, esa información la enviamos a la FAI y aparece en un listado de toda la gente que tiene tienen los 3 diamantes conseguidos. ¿Vale? Bueno, vamos a repasar el tema de los récords, que antes he hablado de récord de altura y demás. Tú tienes récord por categoría, ¿okay? Y la categoría es femenina o masculina, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Yo creo que ninguno de vosotros puede ir a la categoría femenina. No me parece. Bueno, ahora bien, un elemento curioso es que las chicas sí que pueden optar a la categoría general. Hay general y femenina. ¿Vale? Pues fue antes de eso. Luego va por récords por clase. Y las clases tenemos la clase Open, que no tiene ninguna limitación, simplemente un avión que mida, no sé, 33 metros de envergadura, pues es un avión de la clase Open, ¿okay? Sin ningún tipo de limitación. La clase 18 metros, que la característica es que máxima longitud de las alas sea de 18 metros. Luego tienes la clase 15 metros, que la limitación es que tengas sola la envergadura de 15 metros. La clase estándar es que sea de 15 metros, pero no puede tener elementos móviles, no puede tener flaps, esencialmente. Los elementos móviles es un término genérico por si alguien se inventa algún otro artilugio tal, pero en términos fáciles es que no tenga flaps. ¿Okay? Puede tener tren retráctil, pero no puede tener flaps, 15 metros. ¿Okay? Y luego el resto de estos son los clases clubs, que en general el espíritu de la clase club son aviones antiguos que ya no están para competir, que no tienen el rendimiento que tienen los aviones nuevos de hoy en día, pero que siguen siendo válidos y entonces siguen siendo válidos para todo, para competiciones, para récords, para cualquier tipo de temas. La lista de los aviones de la clase club, la de la FAI, ¿okay? Está ahí, la de la FAI, dice, el ASW es 20, bueno, pues ahora ya está en la clase club. Si un avión de clase estándar batiese la velocidad de todas las categorías superiores, también claro. Sería récord de Open, de tal, de cual, ¿no? Sí. ¿Sabes? Es teórico, porque en la práctica, como ganarle a Si un una... estándar aquí en día bueno se puede coger la de 15 metros también, por ejemplo. Sí, esas sí que son bastante, pero el que ganes a la Open está complicado, ¿vale? Bien. Luego tienes el récord por distancia, ¿okay? Que es el que hemos dicho antes. Distancia, y en distancia hay diferentes temas. Ida y de vuelta, triángulo con 3 puntos de viraje y triángulo con FAI, ¿vale? Esos son los récords de distancia, ¿okay? Luego tienes récords de velocidad, ¿okay? Lo mismo, de ida y de vuelta, triángulo de 3 puntos de viraje y triángulo FAI. Ahí, para conseguir un récord, tienes que ganarle al anterior por unos ciertos márgenes. Ahora era el 1%, dependiendo de los récords, es decir,
no porque si alguien tiene el récord de velocidad en 150 kilómetros por hora, se ha sacado un 150.01, ¿okay? No es que le pueda pedir, se exige un cierto margen antes de asignarte el récord de velocidad. Y lo mismo en distancia. En todos no es que hayas sacado 1 metro más, sino que tiene que ser un porcentaje en base al tipo de récord. ¿Okay? Y luego, como ya hemos comentado antes, en el tipo por altura. Y en altura tienes altura absoluta y altura ganada de ganancia. El récord mundial está ahora en 72.000 pies. Feliz difícil, pero bueno, pues, un día con suerte puede salir, ¿no? Es el Carlan, pero en el Calafate. ¿A qué altura le sueltan? 43.000 pies. Ah, claro. Porque no es por ganancia, no es el récord de ganancia absoluta, es el de ganancia hecha, absoluta. Si en un récord me meto en el TMA, ¿se vale o no vale? Para los temas de récord, hay dos temas. Una cosa que es, si tú has entrado en una zona prohibida, no es válido. ¿Okay? Si es una zona, por ejemplo el TMA, te lo vamos a dar por válido porque no puedo saber si tú has pedido clearance o no. Claro. Entonces, y no tienes por qué demostrarlo, ¿vale? En principio. Es decir, en el reglamento no pone nada de zonas de espacios aéreos. Absolutamente nada. Los prohibidas creo que se menciona en algún momento. No. ¿No? Vale, pues aquí el chef de. Ya está. Bueno, y luego tenemos los récords que son nacionales, como hemos dicho antes, de aquí de España. La lista la vamos a publicar. Los récords continentales, en nuestro caso es europeo, pero si vais a Namibia, pues puede ser un récord africano, o si vais a Chile, pues tienes el récord. Dime. O sea, el récord es del sitio donde se hace. El sitio donde se hace, claro. No del piloto. Claro, o sea, si yo me voy a Namibia, no es récord español. Claro, es que si te vas a Chile, es decir, yo personalmente en Chile he estado a 6.500 metros, Pero claro, no soy el recordman de allí, sería el recordman de España, pero no. Claro, es que tiene que ser condiciones idénticas, no. Es el español más alto, pero. No, perdóname. Se puede batir el récord de España fuera de España. Sí. Los récords de España, de hecho hay algunos que están hechos fuera de España. Eso era antes, ¿estás seguro? Porque eso era antes, yo creo que lo quitamos, Luego lo verificamos. Bueno, todo igual que yo el récord. Igual que las medallas también se pueden conseguir. Sí, las medallas absolutamente, sí. Pero los récords, yo creo que ahí luego pusimos alguna limitación. Luego lo miramos todo, ¿vale? Yo puedo ir al campeonato del mundo y batir el récord español, récord de España en el campeonato del mundo. ¿El país o el piloto? Bueno, bueno, entonces, en cualquier caso, hay que hacer una declaración. Hay una serie de formularios que los encontráis en la web de la FAI, pero también los vamos a poner en la web de la FAE, donde hay que rellenarlo. Entonces el piloto rellena que tal, con licencia tal, ha salido de tal sitio, ha aterrizado en tal sitio y ha conseguido las siguientes pruebas. Lo tiene que firmar el piloto, el remolcador si sale remolcado, porque justifica a qué altura lo soltó, y lo firma el observador oficial, que es el que le da el visto bueno de que observó y que le dio validez a esos vuelos. Lo que hay que hacer es, una vez que está toda la documentación, se coge ese formulario, el archivo en formato IGC, que no puede ser tocado, no puedes cambiarle el nombre, es decir, oye, si el archivo se llama, pues los de hoy en día serían
5, 3, la letra que le toca al día 29, ¿ok? Y luego el código, los 3 números del esto, tú no puedes decirle, oye, vuelo de Pepito, ¿ok? No, tiene que ser con ese nombre, se submite junto con la tasa, ¿ok? La justifican de haber pagado la tasa a la FAE, y Carlos y Rafa lo validan, y la FAE imprime un diploma muy bonito y os lo envía a casa, o pasáis a recogerlo lo que queráis, ¿vale? Es decir, por cada una de las pruebas que habéis conseguido, que puede ser un C de plata, un C de oro, un récord o lo que sea. Si es un récord continental, la FAE envía toda esa documentación a la FAE para que lo valide, ¿okay? Igual que lo validamos nosotros. Si es continental o mundial. Por ejemplo, que yo recuerde, aquí Pili pues tiene varios récords continentales, europeos, ¿okay? En su vuelo de 750, triángulo de 750 kilómetros. Otro tipo de, hemos hablado antes de los C de platas, los C de oros, los diamantes. Luego están los diplomas, ¿okay? Los diplomas son vuelos, al final no sé si se anuló o no se anuló, ahora no tengo dudas, es 750 kilómetros. Pero bueno, son 1000 kilómetros, y luego todo a partir de 1250, 1500, 1750, así hasta ahora tenemos el máximo vuelo son de 3000 kilómetros. ¿Okay? Bueno, oye, intentarlo, podéis intentarlo si queréis, ¿vale? Entonces, lo mismo, en los diplomas de 1000 kilómetros y demás, ¿okay? Aparte de llevar un registro y que la FAE te da el diploma y demás, la FAE te vuelve a enviar otro diploma cuando has conseguido el vuelo de 1000 kilómetros. ¿Okay? ¿Vale? ¿Hay un límite de fecha desde que haces el vuelo hasta entregar la documentación? ¿O? Hay un límite de fecha para la validación del Flight Recorder. ¿Okay? O sea, es decir, tú no te sirve que ahora tengas un vuelo o un Flight Recorder que le calibraste hace 22 años, cuando empezamos a tener Flight Recorders, y digas, a ver, he montado y con ese me sirve. ¿No? Tienes que calibrarlo, ¿ok? Tienes hasta un mes posteriormente. En eso hay que hacer una traducción, eso lo cambiaron hace un par de años también en cierto aspecto. Hace falta calibración para todos los vuelos de altura. Pero desde hace 2 años te vale, no entiendo muy bien el porqué, hasta la altura de oro te vale por cualquier calibración que tengas. La calibración inicial del Flight Recorder. Pero para el diamante de altura y los récords, la calibración tiene que estar hecha como máximo 2 años antes del vuelo o 2 meses después. Antes exigía eso para todos los de altura, incluidos de plata y de oro. La pregunta no es solamente de eso, que eso sí lo sabía, la pregunta es si yo tengo un vuelo del año pasado, ¿puedo reclamarlo este año? Sí. No hay. Pues cumple las condiciones, sí. Es que no sé si es la condición. Sí, pero ten cuidado que el observador oficial, tienes que saber quién estaba el observador oficial ese día. Sí. ¿Lo sabes? Vale, ya está. No entra, claro. Lo encontraré. Por 1000 kilómetros se encuentra. Entonces, lo dicho, cogéis esa información, ¿ok? No sé si cumplo, ya. El formulario relleno, firmado por el piloto, el remolcador, si ha sido remolcado, y el observador oficial, con el archivo IGC, en una tarjeta micro SD o un CD, un soporte digital, ¿ok? Y se lo enviáis a la... Ahora estamos metiendo que se mande por correo, no hace falta el soporte físico. Porque los propios IGCs son se puede comprobar que son válidos. Vale. No hace
a ese respecto, de que lo mandó cuando no era aún válido y se lo rechazaron, cuando había hecho el vuelo, por supuesto. Vale. Esto es la parte fundamental del código deportivo. Vamos a repasar las labores del observador oficial. Es un poco, la idea es dar un repaso al código deportivo. Ahora vamos a ver las labores del observador oficial. Según dice el código, es autorizar, revisar, observar y firmar. Los cuatro. Autorizar, ver que sí, revisar que el que se sube es fulano, no el amigo del fulano, ¿ok? Observar, que eso es cierto, y luego firmar el formulario. Las declaraciones se pueden hacer en el flight recorder, y ya prácticamente todos los registradores de vuelo se pueden declarar allí, o puedes hacer una declaración en papel también, y que te la firma el observador oficial antes del vuelo. Antes del vuelo. Ya en la pizarra y con cámara ya no se puede. Ya, eso ya desaparece. Es de otra cosa. La mayor parte de los errores que detectamos son en la definición de los puntos de viraje o en las zonas del observador. El que defines la salida, por ejemplo, esto me ha pasado muy a menudo, define una salida remota, ¿ok? O sea, en vez de querer salir aquí en el campo, la ponéis en Villacastín, ¿ok? Pero luego, en el fragor del vuelo, pues no vais a Villacastín a hacer la salida, ¿ok? Y hacéis un vuelo de 500, 600 kilómetros y luego lo sometís, cuando vamos a validarlo, pasar por la puerta de salida, ¿ok? O no ha llegado al punto de viraje, porque ha virado 100 metros antes del punto de viraje. Estos son los errores típicos que solemos encontrar. Y lo mismo en las llegadas, ¿ok? O sea, es decir, tú defines la llegada en Otero de los Herreros y luego en el fragor de la batalla, pues vas a Segovia y de Segovia, ¡uy, que ando muy bajito! Y te vienes para acá, ¿ok? Entonces no has llegado. Entonces esto los observadores deberían filtrarlo, que no les llegue a Carlos y Rafa, porque al final, ya digo, que es muy desagradable escribir a alguien, es decir, que ha hecho el vuelo, que tal, que ha pagado las tasas, y luego decir, oiga, no, es que no ha pasado usted por la puerta de salida. Y a mí, que me ha tocado hacerlo un montón de veces, pues sé que... Y luego se te cabrea, no, pero sí que hice el vuelo. No, sí. Yo soy consciente que hiciste el vuelo, si de eso no tengo duda, y no tengo duda de tu honestidad, ¿ok? No, pero no has pasado por la puerta de salida y por lo tanto ese triángulo de 500 kilómetros que se me está reclamando, pues no me sirve, ¿vale? Entonces, los registradores cada vez son más sofisticados, hay diferentes modelos, pero bueno, hay que revisar que la instalación sea la correcta, que el proceso de descarga haya sido el correcto, que no se haya cambiado nunca el nombre ni que se haya tocado. Estos registradores, que lo digo porque lo diseñé yo en el año 95, lo que tienen es que registran el vuelo y al final ponen una firma digital. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del registrador hay una clave privada y fuera tenemos una clave pública, ¿ok? Si coincide la validación con la clave pública, quiere decir que ese registro ha sido generado y firmado con la clave interna privada que está dentro del registrador, ¿okay? Con lo cual, tú si alteras, ¿okay? Suponte, claro, al final el archivo IGC es un archivo de texto normal y corriente, ¿okay? Y si en vez de ponerle el nombre del piloto Ángel Casado, digo, ay, se me ha olvidado el segundo apellido, Ángel Casado Alonso, voy y edito el nombre del piloto, pues el sistema de validación te va a decir, oiga, que este archivo no es válido porque no coincide con el registro de seguridad que tiene el archivo. Sobre el registrador, ¿tiene que estar validado en un periodo de tiempo o si lo compré hace 5 años me vale? El registrador tiene que estar en la lista de registradores.
Los registradores tienen ahora 3 niveles, ¿ok? El nivel máximo, que es el que hay que usar para récords del país, de continental o cualquier tipo de récord, ¿ok? Tiene que estar en la lista del nivel 1. ¿Tienes que tener un informe de que funciona reciente o cuando...? No, espera, te cuento. Que de repente tú tienes un registrador que compraste hace 20 años, ¿ok? No lo puedes usar para un récord mundial, un récord de España, ¿vale? Luego hay un segundo nivel que solamente te serviría para récords nacionales, y luego un tercer nivel que son registradores muy viejitos, donde el nivel de seguridad ya está bajo y con la potencia de cálculo de hoy en día podría falsificar la firma digital, ¿ok? Con lo cual no te sirve más que para hacer un C de plata, ¿ok? O un C de oro, porque al final con un C de plata o un C de oro, si falsificas el archivo IGT, te estás engañando a ti mismo, ¿ok? No es como en los récords, que ahí se lo estás quitando a alguien. Con que funcione suficiente y tiene que ser en la lista de los registradores aprobados. La lista la tienes en la página de la FAI y es una lista que es dinámica, que mañana alguna otra compañía submite un nuevo registrador y tiene que estar ahí. No te sirve el teléfono, no te sirve una cosa que haya hecho tu primo en sus días. ¿Vale? ¿Y el nombre del piloto tiene que ser el mío o puede el nombre ser del piloto para los... Tiene que ver la declaración que haces en el... Sí, en la tarea? pero la FAI es generoso que en el caso de los C de plata, no hace falta que coincida el nombre del piloto. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la dinámica de los C de plata. Suelen tener un registrador del club, a un amigo, o no sé qué, sacas, vas, haces el vuelo de distancia de 50 kilómetros y te sirve. Y puedes poner Antolín, o puedes poner Ángel Casado, y al final me da igual, porque si te has engañado, lo mismo te has engañado a ti. Eso es válido siempre que haya un observador presente. Sí. En los de plata nada más. En los de plata. Si hay un observador presente durante todo el vuelo, el despegue y el aterrizaje, y lo firma un observador, para la plata es suficiente. Lo digo porque en Francia, cuando hice la altura, me decían que si tenía un Nano 4 que me acababa de comprar 3 meses antes, pero me decían que si había pasado mucho tiempo desde que lo compré, 2 o 3 años, que tenía que chequearlo o no sé qué. No, eso era antes. La calibración que hablábamos. Ahora con la calibración, porque tengas la calibración de origen, es suficiente. O sea, tengo que tener el papelito, que lo tengo. Ya te he dicho que para récords, como se lo quitamos a alguien, o sea, si tú mañana haces el récord de velocidades de 350 kilómetros, se lo vas a quitar a Pili. Entonces, antes de que se lo demos a los de Madrid y se lo quitemos a Pili, lo vamos a mirar, pero con lupa. Tiene sentido, ¿verdad? Vale. Y luego está el tema de la jurisdicción. Vosotros podéis operar como observadores oficiales dentro del país. Podéis operar como observadores oficiales en otro país, pero te tiene que dar permiso el otro país. O sea, suponte que vais no sé, a Saint-Ouen, y vais un grupo de gente, queréis que alguno de vosotros pues consigue algún vuelo bueno y demás. Los franceses, antes de ir, vosotros pedís permiso a los franceses, oye, que fulano van a actuar como observadores oficiales en tal sitio, de tal periodo. Normalmente siempre dicen que sí. A mí me llegan todos los años solicitudes de observadores oficiales, sobre todo belgas, franceses y alemanes, y algún inglés, y yo cuando lo recibo digo, bueno, pues si les ha dado el visto bueno la virtud de Bélgica, pues para mí siguen siendo válidos, y siempre les contesto, que sí, que autorizados sin ningún tipo de problemas. Eso es, pero que entendáis el tema de la publicidad. Por ejemplo, en mi caso, yo era observador de España hace años sobre el Club Clavier. Y me puso un certificado. ¿Esto figura en algún sitio que había sido como observador de España o ya no existe? En principio, esto depende de los países. Los países pueden decidir, por ejemplo, Alemania
por ponerte un ejemplo, te dice, los observadores oficiales tienen validez de 2 años. Y son muy estrictos. ¿Ok? Sí. Aquí en España, como había tan pocos y al final nos conocemos todos, pues no hemos puesto ningún tipo de restricción. Ahora queremos ser un poco más formal. Entonces, por de pronto lo que hemos decidido en la comisión es decir, bueno, observador y no le ponemos tiempo. ¿Okay? A lo mejor dentro de 2 años la Comisión Técnica Nacional de Vuelo Aéreo dice, oiga, que el curso de observador oficial hay que renovarle cada 2 años. Vale. Por ahora, Sí. lo que pedimos es asistir a este curso. Ahora mismo, hoy por hoy, yo podría comprobar, alguien me podría decir si sigo siendo observador FAI o ya no estoy. Con que te hayas apuntado en esa lista, a cualquier Estando aquí en esta lista ya Ya. Vale. Aún no, porque no hemos terminado el curso. Felicidades. Que vaya hasta probando. No, porque A lo partir de pregunto ahora, porque como antes lo tenía por el grupo navideño, yo no sé si tenía validez hasta ahora o No. En principio es asistir a este curso. Que tampoco lista- vamos a ponernos muy exquisitos. La lista antigua que había desaparecido, esa es la realidad. Entonces estamos un poco empezando de cero porque no encontramos la lista que había antigua. Entonces, el que haga el curso se hizo otros años, otros han hecho otros. Se han hecho 2. Simplemente por ahora. Uno el niño, otro el año pasado aquí en Matimillanos y este. Entonces ahí tenemos la lista de todos los años. Hay algunos que repiten, hay que no. La lista también la vamos a publicar en la página de la FAI que la están realizando. Los repetidores, también aceptamos repetidores, no son bienvenidos. Vale, pues esto es casi todo. Entonces, un poco tiene relación con lo que tú dices. Los observadores de toda la vida, entre comillas, seguimos dándoles por válido. Por ejemplo, si manda un vuelo Pedro o Iñaki o Ferreira o Sergio, pues eso lo damos por válido aunque no hayan hecho. Porque hemos empezado de cero, todavía o sea, no podemos dejar que en la Cerdaña no haya nadie hasta que hagamos el curso allí. Sí, yo puedo contar aquí cuando estaba Orlitote, pedíamos, entonces era Moneo quien lo firmaba y le pedíamos a Moneo todos los años la lista de observadores de los alemanes, Claro. para que fueran observadores aquí también. Y Moneo lo firmaba y... Al final, que sí, que si te lo ha dado el Aeroflot de Alemania, te lo da como buenos, porque no somos nosotros en principio. De alguna manera estamos empezando un poco de cero porque todo lo que teníamos en ese aspecto ha desaparecido. También hace muchos años que nos hacen curso de observadores, el reglamento también ha cambiado en ciertos aspectos. Entonces, un poquito estamos hablando más ancha simplemente con hacer el curso. Bueno, eso no quiere decir que dentro de 4 años pues sea un poco así. Pero vaya, pues vamos a restringirlo a los que hayan hecho un curso de refresco cada 2 años. Pero hoy por hoy, el que esté en la lista que haya hecho el curso, nos vale. Ahora, que se lean el reglamento, por favor, y que no presente cualquier cosa. que no me la han trabajado. Sobre todo esto. ¿Más preguntas? ¿El observador tiene que estar en tierra mientras se hace el vuelo? ¿O yo puedo ir con otro compañero y yo le hago el observador a él y él la hace a mí? ¿O eso Nadie te dice que tengas que estar en tierra y siguiendo la hoja. Se supone, Jorge, que el observador, una de las tareas es ver que se sube en la otra y ver que se y baja del que avión? el registrador es el que dice que va a ser y que está bien instalado en el despegue y en el aterrizaje. En la práctica, ¿No? ¿Cuánto cobra un observador? otra cosa importante para solicitar. De nada, el año pasado cobraban nada, este año nada de nada. Es importante que sepáis que para solicitar cualquier récord o medalla hay que estar federado en la Federación Nacional. Y para el récord internacional tienes que tener la licencia FAI.
que es tan sencillo como que dentro de le pedís a la FAE que saque la licencia FAE y ya la tenéis. Y no hace falta que sea antes, pues pedirlo después del vuelo. Pero no habrá ni que pedir a la FAE. Tú pagas y ya está. Yo la saco por la de recorrido, que la saco yo y al final pago las tasas. Sí. Me mandan después el comprobante de haber pagado a la FAE y ya tienes FAE. ¿El Parreco suena? No, para tener la licencia. No digo, pero si tú consigues un récord europeo, para un récord europeo, tienes la licencia FAE y la licencia FAI. Pero vaya, que es un trámite también, o sea, es pagar, creo que es eso, 12 euros o 13 euros, la billeta. Referente a las licencias, la FAE también han puesto ahora una aplicación para el móvil. Eso. Y si estáis federados en la nacional, aparece vuestra licencia en la aplicación. Tanto la nacional como la FAE. Ella como solo es soporte digital. ¿Vale? Pasa la web. En los dos sitios. En los dos sitios. Yo lo tengo ahí en la descarga. Bueno, pues muchas gracias por